Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que se hace desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en la ciudad de Querétaro, en Santiago de Querétaro, junto al Fray Luis de León, donde vivimos los valores agustinianos y a la vez donde damos a conocer esos valores que día a día, probablemente si nos va siguiendo a través de este programa, se dé cuenta que tiene cosas positivas que va viviendo y va compartiendo con el que está a su lado. Bienvenidos pues a este programa, de nuevo aquí en las tardes a través de Visión 10, a través del internet, en nuestra página web ceartn.com. Hace unos días, aquí en la diócesis de Querétaro, desde donde estamos emitiendo, se celebró un encuentro nacional de jóvenes en el Espíritu Santo. Esto lo vamos a explicar en unos momentos. Fíjense el efecto que ha tenido, que han sido 22.000 jóvenes reunidos en el Ecocentro, y allí han estado pues alabando a Dios, reflexionando a través de la palabra de Dios y sobre todo dando gracias. Con nosotros está un par de jóvenes que nos van a explicar qué es todo esto del ENGES, quién lo convoca, para qué se convoca y sobre todo para que estemos siempre en sintonía con todas las actividades que se hacen en la diócesis de Querétaro, desde donde emitimos, y que tienen también un sentido de comunión con toda la Iglesia. Les recuerdo que el 1 de junio el Papa estuvo en un encuentro con todos los miembros de la Renovación Carismática en un estadio, en el Estadio Olímpico en Roma, con 50.000 personas. Carla y Marisa nos acompañan hoy, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. ¿Cómo es vuestra experiencia como jóvenes en el Espíritu Santo, Carla? Pues la experiencia como joven en el Espíritu Santo es una experiencia de una vida nueva. Realmente esta experiencia que el Espíritu Santo me da en mi vida es totalmente nueva, es totalmente diferente. Cuando uno va creciendo a lo largo de nuestra vida, pues vamos teniendo heridas, vamos teniendo necesidades de buscar a Dios, de reconocer a Dios, la felicidad que Dios nos brinda. Y esta necesidad pues busca muchas salidas, ¿no? Hoy en día los jóvenes tenemos muchas salidas que se nos invitan, entre ellas adicciones, el sexo desordenado, etcétera, etcétera. Y yo siento que esas salidas que buscamos se pueden encontrar en Dios. A través de la experiencia de mi vida con el Espíritu Santo es como yo he entendido y encontrado la fuente de la vida totalmente plena y feliz, que es la experiencia con el Espíritu Santo. Yo en mi persona puedo comentar eso, ¿no? Marisa, ¿cómo llegaste a este movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo? Bueno, el primer contacto que tuve con este movimiento laical llamado Renovación Carismática fue a los 4 años. Mi mamá me llevaba a las asambleas de oración, que son uno de los medios de la renovación carismática. Y cuando fui creciendo en la adolescencia, pues volvió ese llamado. Dios nos habla todos los días a través del Espíritu Santo. Y fue un volverme a encontrar con el movimiento, y es cuando me adentré. Para mí ha sido una vida nueva, una vida, como su nombre lo indica, renovación, una renovación en mi vida como joven. Hay un antes y un después de conocer al movimiento. Para mí conocer a Dios, conocer a un Jesús que está vivo, y conocerlo a través de este movimiento y llevarlo a más jóvenes en la diócesis de Querétaro, para mí ha sido un cambio de vida total, un cambio radical. Aquel joven que se dice renovado, pues es un joven que va caminando todos los días, convirtiéndose, encontrándose con Jesús. ¿Cómo, Carla, un joven que nos está viendo, cómo puede conocer la renovación carismática? Bueno, la renovación carismática tiene 4 medios fundamentales. Entre esos medios fundamentales es la experiencia de vida de la renovación. Tenemos lo que es la asamblea de oración, como ya lo mencionaba Marisa. Precisamente se refiere a una oración en la que tiene varios elementos, entre ellos la invocación al Espíritu Santo, es decir, pedir esa gracia, esa fuerza, esa luz, ese poder del Espíritu Santo para nuestras vidas, que el Espíritu Santo pues es el motor y que transforme nuestra vida.
además de la alabanza, de la adoración, de la acción de gracias, entre otros momentos que se viven en la asamblea de oración. También está para lo que es la iniciación o el querigma, este primer encuentro que se tiene con Jesucristo vivo y resucitado a través de varios temas que precisamente toca el querigma. Después se le invita al joven a tener una formación espiritual, es decir, a seguir creciendo en su vida espiritual, pero de manera integral, no nada más yendo a la iglesia, sino que esta formación vaya a otros lugares de su vida, es decir, la sociedad, su escuela, su trabajo, su mundo de amigos, su novia, etcétera, su familia, ¿no? Y bueno, tenemos otro elemento que es el grupo de oración, en donde se invita a los jóvenes precisamente a vivir un pequeño grupo que ora y que pues edifica precisamente a través de los testimonios y las vivencias que se viven en este grupo, se va edificando la vida de los jóvenes. Entonces, estamos hablando de varios elementos, probablemente las personas que están detrás de las cámaras no saben exactamente, a ver, ¿qué es una asamblea de oración? ¿Qué es la iniciación? ¿Qué es el querigma? La formación y el grupo de oración. Sí. Marisa, vamos por partes. En la asamblea de oración, ¿qué se hace? En la asamblea de oración, bueno, voy a mencionar que en la diócesis hay aproximadamente 60 comunidades o 60 parroquias donde está el movimiento de renovación carismática presente. Y en estas comunidades, un día a la semana hay este elemento que se llama asamblea de oración. Dura aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media, dependiendo. O sea, hay en una iglesia, una asamblea de oración, 1 hora y media vamos a poner. Así es. Yo llego y ¿qué voy a ver? Usted llega, es el primer encuentro, están los hermanos servidores, le invitan a vivir esta asamblea de oración. Como comenta Carla, hay varios elementos. Uno es la acción de gracias. Uno es la adoración, la alabanza al Señor. Es una oración espontánea, no es una oración donde llevamos algún tipo de lineamiento o algo que tenemos que leer. Usted llega a la asamblea de oración, entra y es lo que hace un animador de asamblea o la persona que dirige la oración es llevar al joven, puede ser un niño, un adulto, un anciano, no hay edad para la asamblea de oración, a un encuentro con Jesús vivo, a un encuentro con Dios. Eso es a lo que llevan al hermano. Cómo orar cuando llegas a la asamblea de oración, cómo el corazón te vaya llevando. El mismo ambiente que se vive en comunidad, porque son varias personas, se alaba al Señor. Es decir, en la asamblea de oración hay varias personas, unos que reciben a todos los que llegan, otros que leen la palabra de Dios, así es. Otros el Ministerio de la Música, que es importantísimo, que son los que animan a través de la música a que responda la asamblea a la palabra de Dios. Así es. Y luego también hay, ¿qué más hay? ¿Se comparte la palabra de Dios entre ustedes? ¿Solamente se escucha? ¿Qué? Se proclama la palabra de Dios, se escucha la palabra de Dios, sobre todo se lleva a la oración. Yo a veces comparto con varios hermanos que a veces les preocupa un poco el no sé orar, ¿no? El qué voy a hacer ahí, yo no sé orar, no conozco, no importa. El mismo Espíritu Santo te va llevando a abrir los labios. Yo el primer contacto que tuve fue muy niña en una asamblea de oración y cuando menos me di cuenta yo ya tenía las manos arriba y estaba alabando, ¿no? Estaba hablándole a nuestro Señor, diciéndole cosas que yo no me imaginaba, pero es el mismo Espíritu Santo que te abre los labios para alabarlo. O sea, estamos en la asamblea de la oración aún, en el primer paso. Llega un muchacho joven, pero no tiene el don de la música y tampoco el don del baile. Carla, ¿puede participar en estas asambleas de oración, aunque no tenga el don de la música, del baile? Sí, claro que sí. Esta asamblea es totalmente abierta, puede llegar la persona que quiera. Y pues poco a poco, a lo mejor por primera instancia se le hace un poco desconocido, así como que un poco cerrado, tal vez como no me gusta, porque sí, a mí me pasó, ¿no? Yo decía, ¿de qué se trata esto, no? Pero conforme fui viviendo las asambleas, fui realmente encontrándome ahí con Dios. Propiamente la asamblea invita, ¿no? Conforme uno va viviendo, va encontrándose con Dios, invita a que poco a poco un joven vaya levantando sus manos, vaya cantando, vaya orando, ¿sí? No en una primera instancia podemos decir, ya voy a hacerlo todo, ¿no? O sea, no es una respuesta emotiva como desde fuera se puede ver, sino es una respuesta gestual desde el corazón
a lo que proclama la palabra, cuando se proclama la palabra de Dios. Podemos decirlo así, ¿no? Y esto se hace en torno de un clima, una asamblea de oración, una vez a la semana, hora y media, y lo más importante, en comunidad. En comunidad. ¿Qué tan importante es la comunidad para la oración y la oración para la comunidad, desde su experiencia? Carla. Bueno, la oración, bueno, más bien la comunidad tiene mucha importancia, ¿no? La oración nutre a la comunidad, es lo que nutre a la comunidad, lo que le hace realmente cambiar y dar ese testimonio de vida acerca de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va haciendo que nos unamos, ¿no? Dice la palabra de Dios que es el mismo Espíritu, vivimos en un Espíritu, una misma alma, ¿no? Entonces, precisamente es esta presencia de la oración en la comunidad la que la va nutriendo, la que la va llenando, la que la va sosteniendo. Y la comunidad ora precisamente para que también más jóvenes, más adultos, más niños se vayan agregando a la comunidad. Bueno, pues todo esto es lo que nos están contando dos jóvenes que han estado en un encuentro nacional celebrado en la ciudad de Santiago de Querétaro. Nos cuentan, no de memoria, sino desde su experiencia, lo que van viviendo a través de su comunidad. Seguimos con ellas, pero nos tenemos que ir porque Eloy está preparado con sus 5 noticias, las 5 noticias más importantes que han ocurrido en esta semana. En un momento regresamos, aquí en Valores de Acero. Gracias, Eloy, por tus noticias y a todas las agencias que nos ayudan a resumir todo esto en unos minutos para que ustedes estén informados sobre las noticias de la Iglesia. Seguimos aquí en Valores de Acero. Cualquier comentario, sugerencia, valoresdeacero@cartn.com. Gracias por sus correos y por todas sus sugerencias. Estamos con Carla y Marisa y Carla. Ellas nos están explicando qué pasó un fin de semana aquí en Santiago de Querétaro, desde donde transmitimos y en donde pues se reunieron 22.000 jóvenes para alabar a Dios. En estos momentos nos quedamos en la asamblea de oración, Carla y Marisa, y de la asamblea de oración 1 hora y media, una vez a la semana, allí se canta, allí se ora, se proclama la palabra de Dios. ¿Y luego qué? Decían iniciación y querigma. Para Marisa, ¿qué es el querigma? Para mí es el primer anuncio, es la buena nueva, la buena noticia de que Jesús está vivo, que Jesús me salvó y sobre todo que me ama. Es el primer anuncio que nosotros presentamos. Después de haber vivido la asamblea de oración y que el hermano o la hermana pues van una vez a la semana y se van involucrando, van haciendo esa necesidad en el interior del hombre a conocer aún más. Entonces, la misma oración te lleva a un deseo y no sabes qué es, y es cuando se les invita al querigma, que es llamado querigma, llamado iniciación, llamado curso de evangelización, tiene diferentes nombres, pero el anuncio es la buena noticia. Ok, el querigma entonces lo podemos decir que es un encuentro con Jesús, un primer encuentro con Jesús. Cuando decimos primera noticia, bueno, pues una noticia es una noticia fría, así como nos la da Eloy Saavedra, ¿no? El lugar, quién fue, qué pasó, nos describe un poco y pasamos a la siguiente. Pero esta noticia es especial, Carla. ¿Qué tiene de especial este primer anuncio? Pues tiene de especial precisamente el que tú cuando inicias tu curso de querigma reconoces a ese Jesucristo que te ama, a este Dios que te ama, a este Dios que te perdona, a este Dios que está en la cruz pero que no se queda ahí, que está vivo, a este Dios que quiere encontrarse contigo, que te abre los brazos y que espera que tú vengas a Él, a su encuentro, y que te anima y te revitaliza para seguir caminando por medio del Espíritu Santo, que es esta persona de la Santísima Trinidad que te da una vida nueva, ¿no? Es lo que se vive en la experiencia del querigma. Desde mi persona yo puedo expresarlo así, ¿no? Viví este encuentro con Dios fuerte. Tú lo expresas y das testimonio ante ti, aquí ante las cámaras de todo esto, pero Marisa, hay una realidad, ¿no?
Quizás hay 22.000 jóvenes que han estado ahí, que tienen distintas experiencias de Jesús, pero hay una realidad que hay muchos más jóvenes a nivel nacional. Y cuando hay pues frustración, fracaso, problemas familiares, ¿qué piensa un joven? ¿Por qué no acude a Jesús? ¿Tú qué crees? ¿Qué está ocurriendo para que no podamos llenar las iglesias de más jóvenes? Que los hay, claro, pero no con tantos. Claro, creo que tenemos una imagen deformada de Dios. El joven tiene una imagen deformada tanto que lo ve como un Dios castigador, como lo ve como un conjunto de reglas que hay que seguir, pero no lo vemos como una persona, lo vemos como algo que hay que hacerlo por obligación. Vemos a una imagen tan deformada de Dios que el joven ya no confía. Ya si tú le presentas algo, el joven es muy desconfiado. Realmente como jóvenes a veces en la actualidad recurrimos a soluciones muy falsas, a soluciones muy momentáneas, a ilusiones que duran muy poco tiempo. Y el joven ya no cree, ya no confía, ¿no? También ya no estamos presentando a un Jesús que está vivo. El joven dice, está vivo. Cuando a un joven le dices, Dios te ama, pero realmente él dice, Dios me ama, pero si Dios me amara, entonces, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué he vivido todos estos acontecimientos de frustración, de dolor, de falsas esperanzas? Creo que cuando se proclama el anuncio debe ser con esa fuerza, con ese poder, pero con el testimonio de que está vivo y de que está presente en mi vida y que hay un antes y un después. Cuando nosotros presentamos el querigma lo hacemos a través de nuestra experiencia, de cómo a nosotros nos ha transformado, nos ha cambiado, de que nos sigue amando, que es capaz de renovar y de tocar toda la persona del joven. Todo lo toca. Bueno, vemos que hay jóvenes que no se acercan, hay otros que se comprometen. Hablábamos del querigma, falta la formación, ¿no? ¿Qué tipo de formación llevan ustedes? Bueno, pues dependiendo como del crecimiento, digámoslo así, de las personas, del joven, se van llevando diferentes crecimientos. Aproximadamente son 8 libros de crecimiento los que se llevan y están muy completos porque vamos desde el querigma catequético, hasta la persona de Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando hablamos de querigma catequético estamos diciendo de la enseñanza que nos deja el primer anuncio, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿qué más después de la formación? Después de la formación se incluye también lo que es el pequeño grupo de oración, que como bien se dice, pues es un pequeño grupo donde personas de no más de 12 personas se reúnen a orar un día a la semana también y se reúnen pues precisamente en una casa, puede ser en la misma parroquia, oran en comunidad, en esa pequeña comunidad que se forma y van compartiendo su testimonio de vida. Si tienen alguna necesidad pues se ora por esa necesidad de la persona, se le apoya, se le escucha. Esto es lo que ayuda a edificar este pequeño grupo de oración. Y por supuesto que hay un acto de solidario, ¿no?, con los demás hermanos. Así es otra familia. Es una familia, es tu segunda familia. Ya como nosotros nos llamamos, es mi hermano, porque lo ves así, es como parte de ti y van creciendo juntos, van caminando juntos. Lo que tiene el movimiento es de que tú aunque dejes de ser joven, tú puedes pasar con los adultos, sigues perteneciendo a Renovación Carismática. Eres niño, puedes pertenecer al movimiento de Renovación Carismática. Eres anciano y puedes pertenecer al movimiento de Renovación Carismática y vas creciendo en ese pequeño grupo de oración. No, me queda una última pregunta, la dejamos ahí. Bueno, me responden, a ver, ustedes hablan de movimiento eclesiástico, movimiento católico. ¿Hasta qué punto estos movimientos están unidos a una parroquia, a una comunidad parroquial, a una iglesia? Porque se ha visto que ha habido movimientos, claro, los movimientos están llenos de personas, pero hay personas que se han ido más por el movimiento que olvidando la iglesia, ¿no? Así es. La parroquia. Así es. Y ha habido
personas que también se han adaptado tanto a la parroquia que se han olvidado del movimiento. ¿Cómo puede haber este equilibrio en donde pues, los que dirigen la Iglesia, en este caso el párroco, los sacerdotes, el consejo pastoral, esté también incorporado e integrado al movimiento y ambos, ¿no? Pues precisamente, padre, en las parroquias tiene que haber un asesor precisamente del movimiento, puede ser un vicario o el mismo párroco, es el que apoya espiritualmente y pues inclusive dando dirección al movimiento. Entonces pues obviamente él es el que les jala las orejitas, podríamos decirle, pero además, bueno, el movimiento debe de estar injertado propiamente en la parroquia. La renovación es propiamente un movimiento que ayuda a la Iglesia en su misión evangelizadora, por lo tanto tiene que estar totalmente injertado dentro de la parroquia, en las actividades que el párroco nos pida, en las actividades que se necesite en el consejo parroquial, por ejemplo, que sí las hay. Por ejemplo, si en muchas parroquias hay una comunidad grande de renovación, se le pide apoyo, no sé, para un retiro, para la comida, para esto, entonces pues obviamente la renovación participa dentro de la Eucaristía, la misa, podríamos llamarlo la misa, las actividades parroquiales, las fiestas, etcétera. O sea, dentro de él tiene que estar. Pues esto ha sido, nos tenemos que ir, esto es lo que ha sido el Encuentro Nacional de Jóvenes del Espíritu Santo. Se han reunido para orar, para proclamar la palabra, renovar ese primer anuncio de sus vidas, para seguir formándose y sobre todo para colaborar en aquellos ministerios donde están por toda la República. Gracias. Carla, gracias Marisa. Gracias, nos seguimos viendo aquí en Valores de Acero. Ya está preparada Aide Blanchet con algunos niños del Fray Luis de León que piensan en grande. Nos seguimos viendo la próxima semana. Muchas gracias.